Dios te bendiga. Gracias por nuevamente estar con nosotros en nuestro curso Cimientos. Hoy en la sesión número 2, la semana pasada, en la sesión 1 estuvimos viendo el pecado y las consecuencias del pecado. Hoy en esta sesión número 2 estaremos hablando acerca del antídoto al pecado, que es precisamente la salvación. Y el texto bíblico de base que vamos a tener para nuestra jornada de hoy es un texto hermoso que casi todos conocemos, y es Juan capítulo 3 versículos del 16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y los propósitos que pretendemos alcanzar con la sesión de hoy son, primero, conocer el camino abierto por Jesús en el plan de salvación de Dios. En segundo lugar, apreciar la gracia y la misericordia de Dios como aspectos fundamentales de la salvación. Y como tercer propósito, comprender el plan de salvación para aplicarlo a la vida y compartirlo con los demás. Se cuenta que sobre cada uno de los muros macizos de cada catedral que se construía en la Edad Media se incrustaba un anillo sólido de hierro, y a este anillo se le llamaba el anillo de salvación. Así que cualquier malhechor le bastaba asirse de aquel anillo para estar judicialmente a salvo por un momento. También había un espacio de salvación. Este espacio se extendía más o menos por 50 pasos alrededor de esas mismas catedrales y constituía un lugar de amparo en el cual aquella persona no podía ser arrestada. Así que se había introducido un atenuante a la justicia que era en aquel tiempo muy despiadada. Dios también introdujo un atenuante. Él incrustó un anillo de salvación en la historia de la humanidad, y ese anillo es Jesús, para que todo el que pueda asirse de Jesús pueda ser salvo. Como vimos en la sesión pasada, el hombre pecador no puede por sus propios medios restablecer la comunión con Dios. No puede librarse de la esclavitud de la maldad y mucho menos librarse de la condenación eterna. Entonces, hoy vamos a ver qué hace Dios para salvarnos. Y lo primero es que Dios tuvo y tiene la intención de salvarnos y nos ofrece esa salvación. Si hay algo que todos tenemos que estar conscientes, es la situación tan delicada en que tú y yo nos encontramos. Tenemos una facilidad sobrehumana para hacer el mal, y eso no solamente nos destruye, sino que también nos arrastra a una eternidad en el peor de los castigos, que es la muerte eterna. Ahora bien, Dios sabe que para nosotros es imposible salir de esta condición. Por eso hay de un plan para salvarnos. Y las palabras salvar, salvación, salvos, se refieren a la liberación del pecado en nuestro interior. Y yo quisiera que ahí en tu libreta anotaras Efesios 2, versículos del 4 al 5. Ahorita vamos a estar viendo, pero ahí aparecen palabras claves que están relacionadas con todo este proceso de salvación. Y ante todo esto surge una pregunta: ¿cuándo una persona es salva? Pues sencillo, cuando esa maldad interior ha sido vencida por la obra del Espíritu Santo y nos hace libres para pensar, libres para sentir y libres para hacer la voluntad de Dios. Esto es precisamente lo que Dios quiere, y es lo que nos hablaba Juan capítulo 3 verso 17 que vimos al inicio. Dice que para que nadie se pierda. Lo segundo que quiero que tengamos presentes es que tú y yo hemos sido condenados por la ley divina. O sea, Dios tuvo que tener en cuenta a la ley para salvarnos. Ya sabemos que la ley está escrita en nuestros corazones y que aparece en la Biblia. Y la ley precisamente nos muestra el mal y nos hace conscientes de que tenemos necesidad de Dios. Por eso es que precisamente la ley nos condena. Romanos capítulo 2 versículos del 12 al 13. Si usted lo busca allí en su casa, usted se va a dar cuenta que dice que todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley,
sino a los que la cumplen. O sea, no podemos ser oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra. Y por haber pecado, todos merecemos la muerte eterna, como dice Romanos 3:23 y Gálatas capítulo 3, y puedes allí hacer anotaciones en casa. Esto nos lleva a que surja un gran problema. Dios quiere salvarnos, pero su ley nos condena. Quiere perdonarnos, pero merecemos ser castigados. Si Dios nos perdonara sin tener en cuenta su ley, entonces sería injusto y Dios se negaría a sí mismo. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13 dice que si somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Ahora bien, si por el contrario Dios nos castigara para cumplir su ley, entonces no nos pudiera salvar, y eso es lo que Dios desea. Yo quisiera que tú te pusieras a analizar por unos momentos ahí en casa y que en tu libreta de notas tú escribieras: si tú estuvieras en el lugar de Dios, ¿qué harías? ¿Qué solución tendrías? Porque precisamente este es el punto número 3 del que queremos hablar en esta hora. La solución del conflicto ley contra perdón de Dios. Y esa solución solamente es Cristo. Nuestro Señor es sabio, es perfecto, y el plan que ideó para salvarnos tuvo en cuenta el Señor 3 aspectos fundamentales. El primero aparece descrito en Mateo capítulo 5 verso 17 y habla sobre satisfacer las exigencias de su ley que nos condenan. En Deuteronomio capítulo 30 verso 18 nos da paso al segundo aspecto, y es que Dios da la libertad al hombre para decidir su destino y hacerlo responsable de sus decisiones. O sea, nos habla del libre albedrío. Y en Ezequiel capítulo 33 verso 11 el hombre nos habla de no destruir al hombre, Dios nos habla, de no destruir al hombre sino salvarlo, no porque lo merezca, sino por el amor que Dios tiene por el ser humano. Entonces, ¿qué medio usó Dios? ¿Cuál es el antídoto que usó Dios para perdonar el pecado y para llevar a cabo el plan de salvación? Usted y yo lo sabemos. El medio que usó fue a su propio Hijo Jesucristo, y está descrito en Juan 3, 16 al 17, incluso el verso 18, yo creo que lo vimos al inicio de esta sesión. Lo otro que podemos ver es el camino abierto por Jesús. Ahora bien, a través de la cruz, Jesús ha abierto un camino nuevo para nosotros. Pagó por todos nuestros pecados pasados al sufrir el castigo que la ley nos imponía, y así quitó nuestra culpa. Si usted va a Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14, dice algo precioso de que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contrario. Cristo, mira, la clavó en la cruz y nos hizo libres de esa condenación. Cristo abrió el camino para que Dios morara en nosotros al romper la barrera que nos separaba, y esa barrera que había sido puesta era precisamente el pecado. Ahora, al estar abierto ese camino, Dios puede entonces transformarnos, puede destruir el poder de la maldad dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, como dice Tito capítulo 3 versículo 4 al 6, que pueden anotarlo porque ahorita vamos a estar viendo estos versículos. Ahora, si vas a Mateo capítulo 7 versículos 13 al 14 y un poquito más adelante en el capítulo 16, los versos del 24 al 26, te vas a dar cuenta que Dios hizo todo esto sin olvidar nuestra libertad. O sea, a cada uno de nosotros el Señor nos da la oportunidad de que seamos responsables de nuestro destino. Tenemos dos caminos. Uno es ancho y fácil y conduce a la perdición. El otro es estrecho y fue el que Cristo abrió, pero ese camino, aunque es difícil de transitar, nos lleva a la vida eterna. Como punto número 5, yo quiero que podamos ver el plan salvífico de Dios, porque el plan salvífico que Jesús vino a poner en práctica es la demostración de la gracia y la misericordia del Padre. Si vamos a Efesios capítulo 2 versículos 1 al 9, yo creo que nos hace una descripción de lo que tú y yo éramos antes
de conocer a Cristo. Dice este texto que nos dio vida a nosotros cuando todavía estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dice que en los cuales anduvimos en otro tiempo, o sea, no es solamente los que están ahora, tú y yo anduvimos allí. Tú y yo seguimos en algún momento la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el príncipe que ahora opera, escucha bien, en los hijos de desobediencia. Pero no los dejes a ellos. Dice que entre esos hijos de desobediencia nos encontramos en algún momento tú y yo también, cuando andábamos conformes a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que las demás personas. Y ahí aparece entonces un alto y viene algo precioso, dice, pero Dios. Y comienza a hablarnos de lo lindo que es Dios. Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero aclara algo el texto, dice, por gracia sois salvos. Y dice este texto que juntamente con Cristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, en este tiempo y en lo que está por venir, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y entonces viene como el sello que pone Dios y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, así que no se les vaya a ocurrir que había algo especial en ustedes. Dice, esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y un poquito más adelante vuelve a aparecer el texto de Tito capítulo 3, versículos del 3 al 8, que hace un rato te dije que tomaras nota porque íbamos a verlo en esta sesión. Dice que nosotros también en otro tiempo fuimos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleites diversos, vivíamos en la malicia, en la envidia, éramos aborrecibles y aborrecíamos unos a otros. Pero que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y añade algo muy importante el Señor en este texto. Dice, lo hizo por el lavamiento de la regeneración. Cuando hablamos de regeneración estamos hablando del nuevo nacimiento. Dice que lo hizo por la renovación en el Espíritu Santo que fue derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados en su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y en el libro este de Tito, al final de este verso, al verso 8, dice que palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Qué hermoso. Ahora bien, esta salvación dice que es una salvación por misericordia, por cuanto no recibo lo malo que merezco, y una salvación por gracia, por cuanto recibo lo bueno que no merezco. Y aquí entra el concepto de gracia, porque gracia ha sido definida como el amor de Dios, que es considerado como gratis y sin precio, viniendo de su propia voluntad para bendecir a los que no la merecen. En otras palabras, ¿es el favor inmerecido de Dios o es cuando recibo lo bueno que no merezco? Como resultado de la salvación vamos a ver algunos puntos muy importantes y lo vamos a ver con los textos bíblicos, y yo quiero que entonces allí puedas ir anotando. Lo primero es que Juan 3:18 nos revela que somos libres de la condenación. En Juan 3:36 nos dice que como resultado de la salvación la persona tiene vida eterna. En 2 Corintios 5:17 nos dice que esta persona es regenerada, ha nacido de nuevo. En Romanos 8:16 nos dice que ha sido adoptada en la familia de Dios. En Romanos 8:17 nos dice que el creyente se convierte en un heredero de Dios.
En Juan 14:27 nos declara que el hombre que tiene a Cristo es libre del temor. Romanos 8:9 nos hace ver que la persona que ha sido salva nunca está sola. Filipenses 4:3 nos habla de que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. A manera de comprobación, yo quisiera que pudieras tomar nota de estas preguntas y pudieras allí en tu libreta poder responderlas, porque ciertamente vamos a estar hablando de ellas en nuestra discusión por grupos el viernes. La primera es: ¿por qué el hombre pecador no puede por sus propios medios librarse de la condenación? En segundo, ¿cómo fue concebido el plan de salvación? Tercero, ¿por qué el plan salvífico de Dios es demostración de su gracia y misericordia? Y como número 4, yo quiero que me menciones los resultados de la salvación. Me gustaría que allí también en tu libreta de notas hicieras un pequeño bosquejo de puntos que pudieras tratar con una persona que necesite conocer el plan de salvación, que tú puedas detallar allí con tus propias palabras de todo lo que hemos aprendido hoy, cómo podemos presentarle el plan de salvación a una persona. A modo de conclusiones, nuestra maldad nos aleja de Dios, pero Él desea salvarnos. Y para ello Cristo ocupó nuestro lugar y llevó el castigo que merecíamos. Esto lo hizo por su eterno e infinito amor, no por nuestros méritos, pues no los tenemos. La nueva vida que Cristo nos da, pues nos libera de ser condenados por la ley, de recibir la muerte eterna, y a la vez nos transforma en seres libres del poder del pecado y obedientes a Dios. Aunque Cristo murió por nosotros, esta vida es dada por Dios solo a aquellos que tienen la sincera intención de seguirle. Quisiera que como tarea pudieras hablarle a una persona acerca de Jesús, que pongas en práctica ese pequeño bosquejo que te pedí que hicieras en tu libreta de notas, que llames a alguien por teléfono, te comuniques vía Zoom, vía Messenger, como quieras hacerlo, pero que aproveches esta oportunidad de presentarle el plan de salvación a otra persona. Así que reflexiona en todas estas cosas, nos vamos a estar viendo en nuestra discusión en grupo, y prepara tu corazón para la próxima sesión de la próxima semana. Dios te bendiga.